Hola queridos amigos míos, ¿cómo están? Bueno, yo de nuevo les agradezco muchísimo a toda la gente que se ha interesado por mí, por mi estado de salud. Creo que estoy ganando poco a poco movimiento en mi mano. Vamos a ver cómo termina todo esto. Estoy desesperado por volver a dibujar, por volver a hacer las cosas que siempre hago. Hoy, bueno, voy a empezar a retomar todos estos videos cortos, como dije. Voy a volver a lo que estaba haciendo, este trabajo sobre el lenguaje castrista, el diccionario castrista, para empezar a analizarlo entre todos y recordarnos y reírnos un poco también, porque esto es para reflexionar y para reírse. Y muchos de estos canalillos de gente que apoyan a la dictadura, ¿no?, han estado hablando criticando y riéndose, ¿no?, de como si fuera algo ridículo este programa que yo hago del lenguaje castrista. Y como se nota que les molesta, pues vamos a hacer más. Vamos a seguirlo haciendo hasta completar el abecedario completo. Y después, si tenemos que buscar otro abecedario, lo buscamos. Todo lo que les moleste, vamos a hacerlo. Ya incluso me estuvieron reportando en YouTube con el programa la serie que yo estaba haciendo del general. Ya tuve que sacarlo de YouTube, no me dejan publicarlo en YouTube. Así que bueno, me tendré que valer de otras maneras. Ya saben dónde localizarme, ya saben dónde. Seguiremos dándole donde les duele. Si el humor es lo que les duele, pues vamos a ir con el humor también. Si la verdad les duele, pues vamos a seguir diciendo la verdad. Vamos a empezar. Yo terminé la última vez con la letra C. Vimos todo lo que había en la letra C, que son cosas tan absurdas, y vamos entonces a ir a la letra D. En la letra D tenemos muchísimas palabras que no son, por supuesto, inventadas por el castrismo, pero que han sido deformadas, han sido llevadas al ámbito castrista. Vamos a empezar con una que es muy importante. Por ejemplo, defensa. Defensa es la palabra que sirve para abarcar todas las actividades que tienen que ver en Cuba, desde las Fuerzas Armadas hasta la policía. Bueno, ustedes saben que en Cuba hay una cosa que se inventó que se llama Sistema Unido de Vigilancia y Protección, para implicar a todo el mundo en estas cosas de chivatería y de todo lo que tiene que ver los ejercicios bastión, toda esa tontería, toda esa pérdida de tiempo y de dinero. Y entonces defensa ya es una palabra totalmente monolítica que incluye a todo el pueblo, o sea, todo el mundo de MTT, ejercicio bastión, Fuerzas Armadas, policía, defensa civil. Todo esto forma uno de esos, lo que es la defensa. Y la defensa entonces es una cosa que se extiende a todos, se extiende incluso a la participación en cualquier evento de tipo semi o cuasi militar, no tiene que ver, o paramilitar, no tiene que ver estrictamente con un ejército como tal. O sea, ellos han ya tomado al pueblo entero y lo han metido también en este saco de la defensa, como si la defensa fuera una cosa que es un enemigo que por supuesto que nunca lo vamos a ver, que supuestamente los Estados Unidos, pero que nunca acaba de atacar. Lleva 62 años atacando y no ataca. Y entonces el pueblo hay que involucrarlo todo en la defensa, porque el pueblo por supuesto adora su revolución, está loco por ella, y entonces tiene que participar en la defensa. Por eso esta defensa la han convertido en una frase tan abarcadora. Vamos a ver otra palabra que es con D, que a mí me da mucha risa, que es delegado. Cuando decimos delegado en Cuba se refiere al delegado del Poder Popular. El Poder Popular es un sistema que crearon los castristas, que se ha demostrado tan ineficiente como lo que había antes, que es la misma porquería, y tiene un eslogan que es de lo más cómico y de lo más cínico, que es el poder del pueblo. Ese sí es poder, como si eso fuera verdad en Cuba. En Cuba el único que no tiene poder es el pueblo, precisamente. Y estos delegados son personajes que están elegidos por circunscripción. Ahora, ¿cómo se eligen todos estos delegados y toda esta gente? Es fácil. Ellos ponen en la esquina, en una bodega, en una tienda, en una vidriera, ponen unos papelitos que se llaman síntesis biográfica con una foto, y ahí están las supuestas virtudes revolucionarias, todas las cosas buenas de esta persona, que uno ni lo conoce, ni sabe quién es, ni nunca ha hablado, ni ha cruzado dos palabras con él. Y es entonces uno de esos el que va a ser elegido como delegado. Y la gente vota por cualquiera, porque la gente, con tal de que no vayan a joderlos por la mañana un domingo, a tocarles la puerta, a estar constantemente, o a no marcarse, como muchos no quieren marcarse, porque el que no va a votar se lo pueden tomar como una especie de contrarrevolucionario, ¿no? O tipo
apáticos, no sé. Entonces la gente con tal de quitarse eso vota por el primero que ve. Ni les importa porque sabe que ninguno va a funcionar, todo es lo mismo. Este delegado son unos tipos que hacen una cosa que se llama rendición de cuentas, unas asambleas. No recuerdo con qué periodicidad se hace esto. Y este tipo no tiene absolutamente ningún poder. Y la mayor muestra de esto es las cosas que la gente le comenta, las cosas que la gente le pide. No, que mi televisor se rompió y lo llevé al consolidado y se demoraron 3 meses y me lo devolvieron con otras roturas. Cosas así. Y entonces el delegado muy serio así, tomando nota, como si él estuviera haciendo algo importante, ¿verdad? Tomando nota así. Cuando es un caso de cosas que no tienen una solución, que se sabe que en Cuba nadie la arregla ni nada, como un bache que está en determinado lugar que a nadie le importa que esté el bache ahí. Él empieza a inventar una muela de bloqueo, de la falta de materiales, de esto y de lo otro. Trata de elaborarte una muela semicientífica para que tú no preguntes más por eso. O como es el caso de un señor que yo recuerdo que en una asamblea estábamos en una época en que la policía se movía en las patrullas nada más, tú no vayas a un policía a pie nunca, ahí a veces se acostaban a dormir al lado del Hotel Tritón donde estaba la costa y se acostaban a las patrullas y se acostaban a dormir. Y este señor habló de eso y la gente empezó a murmurar que como alguien se atrevía a decir así que algo de la policía, que sé cuánto. Y él pidió que la policía fuera de infantería nuevamente como era en otra época, ¿no? Y el delegado de Saro no sabía ni qué decir, y entonces metió una muela y de estas ahí y dijo, no, pero mira que por esta vida, que la organización de la PNR que ahora se ha adecuado hay que adecuarla a la delincuencia porque no sé qué, una cosa, una trova de aquella semifilosófica. Y entonces otro, que evidentemente es de los segurosos estos, de los agentes de estos, los que trabajan para el aparato, que estaba ahí, entonces se levantó y dijo, no, el compañero no ha enfocado eso correctamente porque y metió una muela revolucionaria esta, y ahí se acabó el tema. Era una cosa muy rara que pasara algo así. Y la mayoría de la gente era por esto, que se me quemó una cosa y que no me resolvieron el problema, o que me cayó un rayo en el poste este y mira cómo está, y cosas que no tienen ningún poder, o sea, ninguna influencia en la toma de decisiones, nada. En Cuba, en una asamblea de estas del Poder Popular, nunca vas a ver que la gente pregunte cuál es el presupuesto de las Fuerzas Armadas para el año, ni que pregunten cuál es la cantidad de desempleados que hay, porque además en Cuba no hay desempleados tampoco, vamos a pasar a eso también. O sea, es una farsa total. Ese es el delegado, un personaje de cartón que está ahí para nada. Vamos a pasar a otra. Delincuente, que no es una palabra inventada por los castristas, pero que es una palabra muy usada por ellos. Ellos le indilgan el calificativo de delincuente a todo el que haga algo que no les convenga. Ahora, como en Cuba, por definición, ellos no quieren admitir que hay presos políticos, ellos le ponen la definición de contrarrevolucionario, que es otra cosa que la vimos ya en la secta. Y entonces es el delincuente común. Entre el delincuente común y el delincuente contrarrevolucionario hay una línea bastante delgada, o sea que ellos tratan por todos los medios de convertirte en un delincuente común, achacándote un delito común, que vendes carne o que vendiste cosas por bolsa negra, que le hiciste resistencia a la autoridad, que escupiste a un policía, cualquier cosa con tal de no calificarte como algo que se puede considerar político, y después hay organismos internacionales reclamando por tu libertad, etcétera, etcétera. Y ellos no reconocen que hay presos políticos en Cuba. Ellos dicen que son presos contrarrevolucionarios y, como siempre, mercenarios pagados por el imperialismo, toda esa droga. Esa es una. Es lo mismo que cuando dicen delitos contra la economía popular. Eso es cualquier cosa, que puede ser desde matar una vaca hasta vender carne, hasta vender harina, lo que sea. Esos son delitos contra la economía popular, porque claro, en Cuba todo es popular, porque es todo. Tenemos otras palabras acá. Democión. Democión es una palabra que se utilizaba para
para no querer decir que te habían tronado, que es otra palabra, el truene, es un tipo que lo habían tronado, que lo habían desgraciado, que no se había comportado como se esperaba de él, y entonces era un cuadro, un funcionario o lo que fuera, entonces le hacían la democión, que era trasladarlo para otro lado menos importante. Eso era como un tipo que estaba tronado. Entonces tú veías un tipo que tenía casi rango de viceministro y que de la noche a la mañana pasaba a un departamento sin importancia a vegetar ahí. Eso era muy común en Cuba. Otra cosa que ocurría es que el cuadro muchas veces desafiaba la ley de Newton y en vez de caerse para abajo se caía para arriba. Eso eran cosas increíbles. Ya cuando era un caso ya muy escandaloso como el de Luis Orlando Domínguez, como es el caso de toda esta gente, toda esta gente así, tú o no los veías más o los ponían al trabajo más ínfimo que se les pudiera dar. Y se hacía un escarmiento de eso, por supuesto. Tenemos otras muchas cosas acá en la letra D. Hay una palabra que suena mucho porque se ha hecho mucha burla de esta palabra, que es la palabra democracia. Democracia para los castristas es para lo que ellos entienden como centralismo democrático, ese esperpento marxista-leninista, que ellos no reconocen la democracia a la usanza que la conocemos en los países libres. Para ellos la democracia es otra cosa. Ellos no admiten que la democracia sea una separación de poderes ejecutivo, legislativo, judicial. No, para ellos todo eso es una amalgama, todo tiene que ser una cosa monolítica. Y entonces la democracia, en el sentido de que es real, de lo que es democracia real de verdad, ellos la consideran como una especie de burla, de espejismo, de cosa que no es real, que es una farsa, que la gente en realidad no vive en democracia, que la gente en realidad no es libre, que lo que sí es bueno es la democracia que ellos tienen en Cuba. Pero no paran ahí. Ellos designan como democrático, los izquierdistas tienen esa costumbre de poner el democrático a cuanta cosa es, mientras más dictatorial y más mala sea, más le ponen democrático. Vamos a recordar los países del este de Europa, los países socialistas, que de democrático no tenían nada, que eran satélites de la Unión Soviética, todo, se llamaban o República Popular o República Democrática, a veces ambas cosas, República Popular Democrática. Había países que Polonia, por ejemplo, la República Popular, Alemania cuando se dividió, que la parte comunista se llamaba República Democrática Alemana, que era de todo menos democrática. ¿Cuál otro? Tenemos un caso muy llamativo también, el caso de Libia, que es una dictadura de Gaddafi, que se llamaba, oigan para esto, Gran Jamahiriya Libia Árabe Popular Socialista. Oigan para esto. Tenemos el caso de Corea del Norte, que es una dictadura espantosa, que se llama República Popular Democrática de Corea. Y tenemos un caso que era espeluznante, que mientras duró, que asesinó a 3 millones de sus propios ciudadanos, que fue el régimen de Pol Pot, el régimen comunista de Pol Pot en Camboya, y se llamaba Kampuchea Democrática. Así se llamaba. Y otra se llamaba República tal, Democrática y Popular, como la República de Argelia, República Argelina Democrática y Popular. Oigan, para esas cosas, eso no. Pero además, si ellos querían crear alguna institución, algún organismo, algo que fuera paralelo a los que existen normalmente en el mundo, por ejemplo, en el mundo existía una asociación internacional de juristas, que es la que agrupa abogados y personas que de leyes. Entonces ellos creaban otra, los izquierdistas creaban otra que se llamaba Asociación Internacional de Juristas Demócratas, que de hecho existió, se fundó en Argelia. Y le ponían, por supuesto, el apellido demócratas. Esos sí son libres. Son cosas totalmente absurdas, pero así es el castrismo. Tenemos también toda una serie de palabras con D que yo no voy a mencionar, que son departamento de esto, departamento de lo otro, que son cosas ya inútiles caer en eso. Ahora bien, tenemos una que tampoco es una creación castrista, que es derechos humanos, que los castristas lo que han hecho es manipular todo lo que tiene que ver con los derechos humanos. O sea, cuando la gente se queja de que no hay derechos humanos, te va a decir, pero ¿qué más derechos humanos? Que los niños no duermen en la calle, que los niños van a la escuela gratis, que las personas tienen acceso a la salud gratis, etcétera. Tanto esas cosas que son derechos elementales,
que cualquier estado tiene que garantizar como mínimo. Y entonces ellos te ponen eso como ejemplo para entonces no permitir la práctica de la libre asociación, libertad de expresión, libertad ¿cómo se llama?, de reunión, de asociación pacífica, nada de eso les interesa. Entonces ellos lo transforman, lo hacen, qué sé yo, y hay veces que incluso te dicen, ¿para qué quieres esa supuesta libertad si no tienes ni salud, ni tienes esto, ni tienes lo otro, ni tienes aquello? O sea que es una deformación total. Ellos siempre le buscan la manera de zafarse de todo el tema que es de derechos humanos. Y a pesar el régimen de Cuba de haber firmado la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la viola día por día, segundo tras segundo, minuto tras minuto. Es un despropósito total. Vamos a ver otra palabra muy interesante: desafecto. Desafecto es la palabra que se utiliza para designar a una persona cuando no quieres decirle gusano o cuando no quieres decirle directamente así contrarrevolucionario, ¿no? Es cualquier persona que se sale del plato, que se sale, que no comparte las ideas de la práctica del sistema castrista, ¿no? Esa persona es un desafecto, se le llama desafecto. Cualquier persona que por supuesto sea evidente que no le gusta la llamada revolución, ese es un desafecto. ¿Qué más tenemos acá? Esta es importante: desempleo o desempleado. Vamos a ver. Según la teoría de los marxistas, de los comunistas, el desempleo es un mal crónico e inevitable de las sociedades capitalistas. O sea, en las sociedades socialistas, marxistas, no existe el desempleo porque todo el mundo trabaja y todo el mundo tiene acceso a todo el mundo se siente feliz, todo el mundo es el paraíso proletario. Ahí nadie puede sentirse infeliz en el socialismo. Y entonces ellos proclamaron siempre que en las sociedades socialistas el desempleo ha sido erradicado para siempre, que la persona siempre va a tener acceso al trabajo. Pero en Cuba podemos ver que eso es un descaro. En Cuba podemos ver gente que son ingenieros, que su salario no les alcanza para nada o que no han podido practicar su profesión y están de boteros manejando taxi o haciendo cualquier cosa que nada tiene que ver con la profesión que estudiaron. En Cuba se infló mucho esto de que la revolución te dio la carrera, pero bueno, la revolución te dio una carrera que en definitiva después no tienes un lugar donde poder trabajar porque es un bluff. Entonces, ¿qué ocurre con la palabra desempleo y desempleado? Que en Cuba está prácticamente prohibido, nunca vas a ver la palabra desempleado en ningún lado, desapareció. ¿Por qué? Porque en Cuba se utiliza la palabra desvinculado. Desvinculado. Y esta palabra desvinculado se creó para no decir bajo ningún concepto desempleado, porque se entiende que en la revolución no hay desempleo, eso es una maravilla, ahí no puede haber desempleado. Entonces se le dicen desvinculado. Yo una vez discutía con una persona del partido y le decía, bueno, pero a ver, ¿cómo es dime qué diferencia hay entre desvinculado y desempleado? Porque yo conozco gente que está en la calle, que no están trabajando, y me decían, no, esas son personas desvinculadas, porque si quieren trabajo, pueden obtener trabajo, porque pueden ir a trabajar a la agricultura, pueden ir a trabajar de sepulturero, o pueden ir a trabajar en la Ciénaga de Zapata a cazar cocodrilos, trabajo de ese tipo, o con los eucaliptos allá en Peñas del Río, o a cazar búfalos, lo que sea. Y entonces esto es una cosa que es hasta risible, ¿no? Que tú vas a decir que la persona no está desempleada porque no quiere trabajar, sin embargo, él no tiene trabajo en lo que estudió. Y esta gente no sacan la cuenta de que todo el mundo no es agricultor, y todo el mundo no es sepulturero, todo el mundo no le gusta un trabajo y estudió para otra cosa. Y bueno, eso es lo que ocurre con lo que es el desempleo en Cuba, que no existe porque ellos le llaman desvinculado, ellos no lo llaman desempleado. Otra palabra muy caliente que tenemos en Cuba, que eran las desviaciones. Desviaciones podía ser cualquier cosa. Desviación está relacionada muy fuertemente con lo que era el diversionismo ideológico. Vamos a ver las dos palabras, no vamos a tratar las dos, vamos a tratarla como un conjunto las dos. Desviación podría ser desviación ideológica, podría ser desviación sexual, podría ser desviación de muchos tipos.
Por ejemplo, se veían que tú mostrabas mucho gusto por cosas materiales, por ropa. Si veían que alguien mostraba gusto por la música norteamericana, oía mucha música norteamericana, había gente que siempre estaba viendo lo que hacías en tu casa, lo que dejabas de hacer. Por ejemplo, tenías que participar en la guardia cederista, en los trabajos voluntarios, en todo este tipo de imbecilidades. Y entonces, si no participabas, tú eres un tipo desviado o que estaba un poco que no estaba claro, que no estaba con la revolución. Eso es lo que llamaban desviados. Era la gente que se salía del estándar que te ponía el castrismo de lo que debe ser un revolucionario, de lo que debe ser un ciudadano, papá. Y ya tú, si te salías de eso ahí, eras un desviado, estabas desviado. Está plenamente identificado, está muy relacionado con lo que es el diversionismo ideológico, que ya creo que ya hice incluso un programa sobre eso, que les puedo dejar el link si lo quieren, y ya sabemos lo que es todo eso. Vamos a no perder tanto el tiempo. Tenemos una cosa aquí que es de lo más simpática, que es el día de haber. El día de haber fue una cosa que se inventó mediante los cuales, porque ya no sabían cómo exprimirle el dinero a la pobre gente, mediante el cual el trabajador tenía que donar un día de haber, o sea, un día de salario al año, para las milicias de tropas territoriales, que fue el esperpento aquel que se inventó de un montón de viejos y de viejas yendo a tirar tiros allá en Corina de Villarreal, entonces para presuntamente estar preparados para enfrentarse al enemigo imperialista que nunca invadió Cuba. Y entonces pasaban cursos de armas y todo eso, entonces había un uniforme de milicianos, incluso había hasta un manual de milicianos de tropas territoriales, cosas, y te llevaban a tirar con metralletas checas viejas de estas, con M52, con cosas así. Ese era el día de haber, un día de haber que, bueno, todo el mundo sabía que eso supuestamente era una cosa que tú voluntariamente lo hacías, pero nadie se atrevía a decir que no. Y entonces esto se convirtió en una cosa que se llamaba eso. Esto estaba también dirigido por los sindicatos, por supuesto, y esto se convirtió en una cosa que se llamó, que lo vimos en la letra A, en parte del apoyo irrestricto, que era otra frase que se usaba mucho. Así que bueno, el día de haber era parte de ese apoyo irrestricto a la revolución. Tenemos una palabra, es casi una frase, ¿no? Que yo recuerdo, esto fue una cosa que se ignoró durante mucho tiempo, que es la palabra deuda externa. La deuda externa, yo no sé si ustedes se acuerdan, en los años 80, a finales de los años, mediados de los años 80, empezó Fidel Castro con aquella cantaleta de la deuda externa y de la deuda externa impagable de los pueblos, ¿por qué? Porque él, Cuba, siempre ha sido un país con una de las deudas más altas del mundo. Cuba le debía préstamos, le debía dinero a la Unión Soviética, le debía dinero a no sé cuántos países socialistas, le debía dinero a Japón, le debía dinero al Club de París, le debía dinero a Francia, le debía dinero a Alemania, a Argentina, le debía dinero a un montón de gente y no pagaba. Y entonces a Fidel Castro le dio por hacer una especie de batalla propagandística contra la deuda externa de los países del tercer mundo, ¿no? Que después que pedían el dinero prestado, entonces no lo querían pagar para que no lo pagaran. Y entonces decía que era la deuda impagable. Y entonces él animaba a todos esos pueblos a que se levantaran contra la deuda, ¿no? Y que no la pagaran. Pero mientras tanto él iba pagando la de él, solamente, por supuesto, para no ponerse en problemas. O sea que era un personaje tan demagógico que era una cosa increíble. Pero había deuda con todo el mundo. Yo recuerdo que incluso en un acto de esto que él estaba haciendo, tratando del tema este de la deuda externa, yo no sé en qué lugar fue, había periodistas de varios lugares, y recuerdo que él se incomodó mucho, se puso como una fiera porque le desviaron el tema de la deuda externa, y unos periodistas norteamericanos que estaban ahí le preguntaron por Robert Vesco, que estaba escondido en Cuba, y él se molestó muchísimo y les dijo:
Nosotros sabemos que ustedes son agentes, una cosa de esa, y los hemos seguido, sabemos hasta los cigarros que ustedes fuman en el lugar donde estaban escondidos tratando de firmar, etcétera, etcétera. Y ustedes lo que vienen es aquí a desviar el tema de la deuda externa, vienen a desviar este tema que es de interés para todos los pueblos, porque ustedes imperialistas, bueno, les digo un montón de cosas a los periodistas aquí. Y en ese momento se produce el terremoto en México, aquel terremoto, creo que fue del 85, y llega la noticia ahí donde estaba hablando Fidel Castro. Y este hombre es tan descarado, era tan descarado, que en ese momento dice, ahí tenemos, este es el momento para reafirmarnos en que no se pagan las deudas. Este es el mejor momento de solidarizarnos con México y pedir que le quiten la deuda a México, que le cancelen la deuda a México. O sea, una persona totalmente demagógica, totalmente oportunista. Y bueno, eso es lo que yo más me acuerdo del, y que nos estuvieron machacando durante no sé qué tiempo. Era una batalla propagandística, porque Fidel Castro emprendía batallas propagandísticas y esta de la deuda externa ya nos tenía hasta aquí. Era una cosa increíble. Tenemos una palabra, que estas son palabras propiamente de Cuba, ¿no? Tenemos una palabra que se llama diplotienda. Diplotienda. Diplotiendas fueron unas tiendas que empezaron a surgir a partir ya de finales ya de la década de los 60, o sea, los 70, donde los técnicos extranjeros, los residentes extranjeros en Cuba, iban a comprar las cosas que les hacían falta, que productos capitalistas, que en Cuba no los había, que la gente... Y entonces la diplotienda era para el cubano una especie de no sé, de jauja, una especie de lugar en que tú nunca podrías entrar. Y me acuerdo que las que tenían vidriera, muchas veces le ponían cortina para que no se vieran desde afuera. Y entonces la gente, me acuerdo que sobre todo los jovencitos, los niños trataban de mirar por los resquicios de la cortina, a ver, era muy triste eso, lo que podían, si podían ver algo de lo que había dentro. Y entonces, bueno, algunos de estos extranjeros, sobre todo los que eran socialistas, porque los que eran capitalistas, la mayoría de las veces ni les hacía falta ir a esas de proteína, traían todo de su país. Pero muchos que eran socialistas iban y compraban en esas tiendas, por supuesto, y parte de esas cosas se las vendían a los cubanos después en mercado negro, porque sobre todo las rusas que les gustaba mucho el oro, y gente de estos países de Bulgaria, y los vietnamitas eran fieras también vendiendo cosas. Y bueno, toda esta gente vendían cosas de la diplotienda. La diplotienda, cuando aquello era solamente para extranjeros o para personal residente, sí, para técnicos extranjeros, gente así. O sea que ese fue el, el génesis de lo que vendría después de las famosas shopping, que ya eran tiendas para todo el que tuviera dólar. Pero las diplotiendas fueron las primeras que surgieron, que eran una fachada de toda esta gente de Guanacán, que era del Consejo de Estado, del CIMEC, que era el MININ, todas esas cosas, ¿no? Y el habituallamiento de todas estas tiendas era con productos que eran traídos ya fuera a través de contrabando, que se hacía contrabando desde México, desde Panamá, mucho, un contrabando muy activo. Y todas esas tiendas se surtían entonces y después se le vendía todo eso a los extranjeros. Esas eran las diplotiendas. Este es buenísimo. Domingo Rojo. El Domingo Rojo en Cuba no era más que una copia de una cosa que inventó Lenin, que eran los sábados comunistas, ¿no? Que era un día que tú no tenías que trabajar, pero que ibas voluntariamente a trabajar para dar tu aporte, para que hubiera más dinero, para que hubiera más productividad, para que ayudara a la revolución, para ayudar al país, etcétera, etcétera. En Cuba se hacía, la gente se reunía, o la gente iba a trabajar, que tú veías un domingo, que era un día de descanso, la gente yendo para el trabajo era una cosa, se sentía raro, ¿no? Y la gente muchas veces no iba a su mismo centro de trabajo, iba a otros lugares a trabajar, agricultura, cosas así. Se reunían en lugares, ya había varios puntos, me acuerdo que en la Víbora había uno que se llamaba la Plaza Roja, también, que ahí se reunía la gente para ir al trabajo voluntario, para que lo recogían en un punto recogido. En el Marianao estaba el anfiteatro y así, habían ciertos lugares donde la gente se reunía. En la playa era el sinódromo, el antiguo sinódromo. Había lugares donde la gente se reunía para ir a todas estas cosas del Domingo Rojo y todo eso. Imagínense ustedes, un país que no te paga
el dinero que tú necesitas para tu salario, que se queda con el 90% o más de tu salario y que encima tengas que ir un domingo a trabajarle. Señores, eso nada más que pasa en regímenes como estos. Nada más que pasa así. Y se suponía que era voluntario, se suponía. Son tiempos que yo espero que nunca más vuelvan cuando Cuba sea libre. Esta es otra palabra, que esto es muy importante, porque esta es una frase, es una palabra frase que se usó durante mucho tiempo, que es la dulce vida. Que esta frase se tomó de una película de Federico Fellini que se llamaba Dolce Vita. Y se caracterizaba en Cuba para hablar de, o sea, en Cuba tomaron esto de la dulce vida para hablar de las personas que supuestamente tenían conductas desviadas, conductas disolutas, conductas de tipo relajado, que les gustaba mucho la buena vida, que les gustaban las cosas materiales, que según ellos habían perdido el espíritu de sacrificio. O sea, un dirigente en Cuba que estuviera mal con el gobierno, que quisieran castigarlo, una de las cosas que lo podían acusar era de la dulce vida. Creo que en esto hubo varias gente en esto de la dulce vida. Creo que Raúl Roa Curí también, el hijo de Raúl Roa. Hubo varias gente que estuvieron en esto de la dulce vida. Un caso después clásico de la dulce vida fue el caso de Diógenes Torralba. O sea, cuando querían aplastarte, te acusaban, una de las cosas que te podían acusar era de caer en esto de la dulce vida. Eran personas que perdían el favor de Fidel Castro, perdían el favor del gobierno. Tiene una conducta, como ellos tenían un lenguaje para todo esto, disipada, disoluta, etcétera. Bueno, tenían nombre para todo. Y entonces, si era una persona que había perdido el favor del régimen, el favor de Fidel Castro, el favor de las alturas, esta persona, una de las cosas que la acusaban era de la dulce vida. Ahora, eso sí, los demás arriba, Fidel Castro y su familia, los comandantes de la revolución, toda esta gente que estaban más arriba, y toda esta gente, cuidado, mucho cuidado, esa gente eran intocables. Esto de la dulce vida se podía acusar a la gente que ya eran un poquito más abajo, un poquito más intermedio, los que venían después de toda esta gente. Mientras más alto estuviera, ahí menos te podían tocar. Pero toda esta gente que eran ministros, viceministros, que tenían algún cargo de importancia, como Levi Farah, como este otro, como Francia Mestre, toda esa gente los podían en un momento determinado, si perdían el favor de Fidel Castro, una de las cosas que lo acusaban era de la dulce vida. Así que, y la dulce vida en definitiva es, mucha de esa gente siguen viviendo y van a seguir viviendo la dulce vida a espaldas del pueblo, y a nadie le va a interesar nada de eso. Así que esto es una farsa total. Bueno, vamos a terminar entonces con esta letra D. Hay muchas más palabras, pero son palabras que no son inventadas tanto por los castristas, no fueron tan utilizadas en Cuba. Hay cosas como la dialéctica y cosas esas que no vamos a caer en eso, porque si no vamos a hacer esto largo y aburrido. Vamos entonces, el programa que viene, vamos a buscar todas las palabras que utilizaba el castrismo con la letra E, y vamos a seguir haciendo este ejercicio de reflexión y de humor. Así que bueno, mientras tanto me despido, los dejo hasta la próxima.